Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. La periodista mexicana Valentina Alarraqui dice que Juan Pablo II entendió cómo ser papa en México. La periodista mexicana Valentina Alarraqui explicó durante un encuentro con miembros de Rome Reports Premium las claves para conocer a Juan Pablo II. Al volver, él dijo que en México había entendido cómo tenía que ser papa, porque él se dio cuenta al ver esas multitudes que era el papa el que tenía que viajar, y papa el que tenía que ir hacia los católicos de todo el mundo, aunque fueran minorías y aunque fueran en islas perdidas del océano, porque él decía cuánta gente puede pagar un boleto para venir al Vaticano, relativamente pocos, digamos. Entonces dice, es el papa el que tiene que ir hacia, llevando este mensaje, porque él siempre decía que era Pedro y era Pablo al mismo tiempo, ¿no? Tenía este espíritu misionero muy fuerte. En el encuentro participaron algunos periodistas de Rome Reports y muchos de sus lectores conectados desde varios países del mundo. Tú decías que antes de Juan Pablo II la información religiosa apenas aparecía en la prensa, ¿no? O sea, estaba como en última... Entonces, yo eso nosotros yo no lo he vivido, ¿no? Si podías explicarlo un poco el cambio Claro. que dio la comunicación del Papa, ¿no? Yo creo que fue un cambio a 360 grados. Yo tengo un recuerdo como de un tsunami que iba pasando en el pasillo del aula de las audiencias y prácticamente todo el mundo le hacía preguntas así al aire y él medio se paraba y contestaba del tipo, ¿le gusta el Vaticano? ¿Se va a escapar del Vaticano? ¿Va a salir a esquiar? A mí me gusta mucho su estilo periodístico porque no solo cuenta lo que pasa, sino que te hace sentir lo que está viviendo. Justo ahora que tú comentabas el tema del atentado de Juan Pablo II, en el chat 2 personas preguntaron algo relacionado con eso. La periodista mexicana de Televisa es la decana de los vaticanistas y la reportera con más experiencia en la cobertura informativa de la Santa Sede. Además de sus libros sobre Juan Pablo II y otras cuestiones de actualidad, ha entrevistado al Papa Francisco en 2 ocasiones. Nuevo documental muestra la vida de un sacerdote que le enseñó el rosario a Estados Unidos. A pesar de las restricciones de la pandemia, rezar sigue estando al alcance de todos. Si buscas ideas, este documental cuenta la historia de un hombre que experimentó la fuerza de la oración en familia. Patrick Peyton, one of the world's best-known Catholic priests. Patrick Peyton era conocido como el apóstol del Rosario Familiar. Fue un inmigrante que provenía de una familia muy pobre de Irlanda. Llegó a este país esperando ganar millones y en cambio encontró su vocación como sacerdote de la Santa Cruz. A finales de los 40, la pasión y el celo del padre Patrick en sus homilías atrajeron a millones de personas en Estados Unidos. Cuando estabas con él podías ver que era un hombre totalmente sincero que había entregado al amor a Dios, a Jesucristo, un apasionado de la vocación a la Virgen María. El productor ejecutivo del documental, David Guffey, describe a Patrick Peyton como un modelo de santidad, una persona completamente dedicada a acercar a las personas a Dios. Una de las grandes enseñanzas que me dejó este documental es que si Dios te da algo que hacer, entonces hazlo. A veces la pregunta correcta no es ¿por qué yo? O inventar excusas, no puedo, o es demasiado, o no sé lo suficiente. Si Dios lo ha puesto en tu camino y otras personas te piden que lo hagas, entonces encuentra la manera de hacerlo. Es lo que el padre Peyton hizo toda su vida y es realmente muy inspirador. El documental se estrenará en otoño y estará acompañado de una campaña para iniciar 30 días de oración diaria en familia. Mientras tanto, sus productores publican toda la información en la web praythefilm.com. El Papa Francisco celebra misa de Pentecostés mañana desde la Basílica de San Pedro. El Papa regresa el domingo a la Basílica de San Pedro para celebrar la misa de Pentecostés a las 10 de la mañana, hora de Roma. Francisco no ha celebrado ceremonias dentro de la Basílica desde Pascua. El Papa estará prácticamente solo con sus colaboradores más cercanos, porque los peregrinos todavía no pueden participar. La misa será en la capilla del Santísimo Sacramento.
Luego, por primera vez desde que en marzo estalló la pandemia en Roma, el Papa volverá a rezar el Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico. Los peregrinos sí que podrán seguirlo desde la Plaza de San Pedro, cuidando la distancia interpersonal y usando mascarillas. Algunos accedieron a la plaza ya la semana pasada, pero el Papa rezó desde dentro y se asomó solo para dar la bendición en silencio. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado siempre del capítulo 20 de San Juan, tenemos la escena donde Jesús reafirma su amor por el discípulo amado. Ese que en la cena le había preguntado: Señor, ¿quién será el que se te va a traicionar? Cuando Jesús lleva a Pedro a un lugar apartado y este discípulo va detrás, Pedro como que lo ve con suspicacia, un poco como con recelo, y le dice: Señor, ¿y este? Jesús, viendo a Pedro, le dijo: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Muchas veces, algunos que somos o que servimos dentro de la iglesia, como que nos da envidia o recelos de aquellos que vienen entregándose al Señor con un corazón contrito y humillado, total. Y cuando se van acercando a ese círculo que entre comillas solamente deben de acercarse los privilegiados, aquellos servidores que están a la par del obispo, del sacerdote, del diácono, del líder del grupo, piensan de que el otro como que quiere intrometerse, cuando en realidad lo que la otra persona muchas veces desea es aprender más. Porque se supone que si este es el círculo que está de alguna forma más entregado a Dios, entre comillas, esta persona que se va acercando quiere aprender más para entregarse más. No siempre se acercarán con malicia o con hacer un daño al otro, sino simplemente muchas veces quieren llegar a servir a su prójimo de una manera más entregada. Hoy el Señor en el Evangelio nos invita a que no miremos con recelo a los miembros de la iglesia, todo lo contrario, que los acojamos como una gran fraternidad, como los hermanos y hermanas que somos, hijos de un mismo Padre, hermanos de nuestro hermano mayor Jesucristo y ungidos por el mismo Espíritu. Pertenecemos a la misma Madre que es la Iglesia. El Señor nos invita a vivir siempre en unidad. Que el Señor nos dé la gracia de trabajar por ello. Que así sea. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
El cardenal Koch dice que el Papa Francisco comparte una sana impaciencia por la unidad de los cristianos. Hace 25 años, el Papa Juan Pablo II envió un claro mensaje de unidad a todos los cristianos con la encíclica Ut Unum Sit, con la que invita a recorrer el camino de la acción ecuménica entre católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y todas las demás confesiones cristianas. El Papa Juan Pablo II escribió esta encíclica 30 años después de la conclusión del Concilio Vaticano II, y en ella dijo que el ecumenismo es el camino de la Iglesia, y este camino es irreversible. Eso significa, hay una tarea, un deber para todos los creyentes de la Iglesia Católica de participar en el movimiento ecuménico. Un mensaje actual y una de las prioridades de Francisco, quien ha advertido sobre la tentación de que los cristianos de una denominación se sientan superiores a los cristianos de otra. È un grave peccato sminuire o disprezzare i doni che il Signore ha concesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in qualche modo meno privilegiati di Dio. Se noi nutriamo simili pensieri, permettiamo che la stessa grazia ricevuta diventi fonte di orgoglio, di ingiustizia e di divisione. A 25 años de la publicación de la Ut Unum Sit, Francisco envió una carta al cardenal Kurt Koch para recordar los pasos dados y preguntarse cuánto camino falta. Anche Papa Francesco. También el Papa Francisco dijo en esta carta que comparte una sana impaciencia por la unidad de la Iglesia y por otra parte debemos estar agradecidos por todos los esfuerzos y por todos los pasos que se han dado. El Papa Francisco reconoce en la carta que la unidad no es principalmente el resultado de nuestra acción, sino que es un don del Espíritu Santo. El ecumenismo de la caridad El ecumenismo de la caridad significa profundizar en las relaciones con las otras iglesias y con los líderes de las otras iglesias. Y el ecumenismo de la verdad es el análisis teológico de los obstáculos que aún están presentes en las relaciones. Pero el diálogo de la verdad no puede hacerse sin el diálogo de la caridad. El cardenal Kurt Koch dice que el Papa anima a profundizar en 3 puntos: caminar, rezar y colaborar juntos para promover la unidad. Además, comenta que es un camino que pasa por 2 puntos claves. Recuerda que entre los gestos de Francisco para promover el ecumenismo está el regalo de las reliquias de San Pedro al patriarca ecuménico de Constantinopla y su encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa en Cuba. Además, en marzo tenía programado viajar a Sudán del Sur junto al primado de la Iglesia Anglicana. En Italia, el seminario de Bérgamo ofrece habitaciones para albergar a médicos en la pandemia. En muchas ocasiones, el personal sanitario que atiende casos de coronavirus no puede regresar a sus hogares para evitar poner en riesgo a otras personas. Por eso, el seminario de Bérgamo, ubicado en la zona roja de la pandemia en Italia, les ha abierto las puertas. En el seminario teníamos un piso libre con 42 habitaciones, así que con gusto acogimos esta petición de nuestro obispo para expresar como Iglesia de Bérgamo nuestra gratitud al personal médico y enfermero que están trabajando con empeño y dedicación en este servicio. Allí tienen un lugar para descansar luego de una larga jornada laboral, con la seguridad de que el distanciamiento protegerá a sus familiares del riesgo que corren a diario de contagiarse del coronavirus. A pesar de las largas jornadas laborales en los centros de salud, no dudan en tener detalles que puedan alegrar el difícil momento por el que atraviesan sus pacientes. Ha impresionado la profunda humanidad con la cual hablan de sus pacientes. Tienen gestos que van más allá del aspecto médico o farmacéutico, ya sea enviando una foto a los parientes del enfermo o una llamada para saber su condición de salud. Y aunque se trata de un hospedaje temporal en un seminario católico, está abierto a médicos de todos los credos. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú. Les saluda y reporta para
la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Esta ha sido una semana muy especial. Desde el lunes se han abierto algunos trabajos, con lo cual pues mucha gente está contenta, pero esto ha traído consigo una avalancha de gente que se ha lanzado a las calles, a esos trabajos y a otros que no están permitidos todavía, con lo cual pues se ha aumentado el contagio. Mucha gente pobre, necesitada, se lanza a vender, a revender. Tenemos muchas personas ambulantes, muchos de Venezuela que han venido aquí hace meses buscando nuevas oportunidades, pero les ha pillado esta pandemia tan terrible que nos está agotando a todos. Algunos hablan de que la cuarentena del Perú se ha derrumbado. Seguimos luchando. Hay ya más de 4.232 fallecidos. Hay también en estas 24 horas 148 fallecidos. Sigue avanzando la pandemia, seguimos luchando y buscando los remedios. Creo que el gobierno está haciendo mucho, pero mucha gente pues no puede. Hay un gran dilema. El dilema es o morir de hambre o morir de coronavirus. Y muchos, ante tanta necesidad, se lanzan a buscar para poder llevar a su casa el alimento que están necesitando. A pesar de los muchos esfuerzos que se hace desde Cáritas y desde otras instituciones, hay una gran carestía y muchas familias lo están pasando muy, muy mal. Hay una queja de muchos peruanos que están en el extranjero varados, están pidiendo el traslado humanitario, no les llega todavía. Una queja muy fuerte ha sido desde Chile. En el barrio de la Providencia de Santiago duermen en la calle bajo carpas todos los días como 200 peruanos, muy cerca del consulado peruano, pidiendo ser trasladados a su tierra. Así ocurre también en otras naciones, pero no siempre es posible hacer lo que se necesita. El virus en muchos es asintomático. Los ministros y incluso el presidente han ido a las terminales de los autobuses a hacer la prueba y han encontrado pues como que el 30% tenían este virus. Es asintomático en mucha gente, por eso trabajan normalmente, se sienten bien, pero están ya contagiados. Reportó para ustedes desde Lima, Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar.
Un cargamento masivo con insumos para combatir la pandemia del COVID-19 ha arribado a El Salvador. Sí, lo que se está recibiendo hoy son trajes de seguridad nivel 2, trajes de seguridad nivel 3. También se está adquiriendo mascarillas con filtrado N95 y caretas de bioseguridad. En ese sentido, esto se viene a sumar a lo que ya los otros 2 vuelos antecesores han traído a nuestro territorio. Todo esto es equipo de protección personal para el sistema de salud y para todos los que están en la primera línea de batalla. Este día llegan cerca de 180,000 mascarillas KN95, también llegan un aproximado de 200,000 caretas de bioseguridad y también cerca de 11,000 trajes de bioseguridad. Lo importante es que se continúa haciendo llegar al territorio todo el equipo de protección personal. Sabemos que una de las características de esta pandemia es que genera un alto costo en el consumo de insumos descartables y de esta manera pues pone a varios países en una situación complicada. El monto total de la inversión hoy por hoy en equipo de protección ronda cerca de los 20 millones de dólares por todas las instituciones. Sin embargo, la compra que se ha realizado y en la cual se ha dividido todos los vuelos que hemos tenido en estos últimos días está cerca de los 10 millones de dólares. Pero tenemos que tener claro que no solo es esta compra, se han realizado otras compras en paralelo que van a garantizar tener en varios sentidos el equipo necesario para el personal de primera línea. En ningún momento esto ha sido donativo, son compras que se han realizado por parte del Ministerio de Salud para toda la atención a la emergencia y pues lo difícil de la adquisición de estos equipos de protección hace complicado todo el manejo. Sabemos que todos los países están a la búsqueda de este tipo de insumos y hay que tomar muchas precauciones hasta para los traslados, la logística y la llegada de manera aérea es sumamente complicado y en ese sentido pues El Salvador al haberlo hecho de manera oportuna logra tener hoy por hoy estos insumos cuando se necesitan. Hoy 30 de mayo, en el santoral de la iglesia celebramos el Día de Santa Juana de Arco. Conozcamos su historia. Después de viajar por territorio enemigo durante 4 meses y al amparo de la noche y escoltada solamente por 3 soldados, al fin Juana de Arco llegó a Chinon, castillo en el que Carlos el Delfín de Francia se había refugiado con su corte ante la presión de los ingleses, y llegó allí para convencerlo de que por una orden divina ella debía conducirlo a Reims, en cuya catedral, de acuerdo con la fórmula establecida por Carlomagno en el año 800, tenía que ser coronado si quería que el pueblo lo aceptara como su legítimo rey. El príncipe heredero se negó a recibirle en principio, pero luego de corroborar que una reciente batalla ganada por los ingleses había transcurrido tal cual lo vaticinara la doncella de Don Remy meses antes de su ocurrencia, le concedió entonces una entrevista. No obstante, seguía dudando sobre si ella era en efecto una enviada del cielo o una farsante, y por eso el día de la cita se mimetizó entre los cortesanos que colmaban el salón. Para sorpresa de todos, la recia campesina entró al recinto y pasó de largo frente al trono ocupado por un sirviente que estaba disfrazado con los atuendos reales y fue directo al sitio en el que se encontraba el camuflado Delfín. Una vez convencido y reunidos a solas, Juana de Arco le reveló al desconcertado príncipe algunos de los secretos que solo conocían él y sus más íntimos asesores, y con ello derrumbó el resto de las barreras que se oponían a su misión. Así las cosas, Juana de Arco fue nombrada jefe de los ejércitos reales y, rodeada de curtidos generales, emprendió su campaña arrebatándole a los invasores el control de los puentes sobre el río Loira, lo que le permitió restablecer la comunicación con las tropas aisladas en la otra orilla. Reunificadas sus huestes, avanzó hacia el norte, tomando todos los pueblos que encontraba en su ruta, y al ritmo de sus victorias crecía tanto su prestigio
que los enemigos abandonaban las poblaciones sin dar la pelea. Con la moral de sus milicias en alto llegó a Orleans, que padecía un asfixiante sitio y cuya liberación era imprescindible para abrir el camino hacia Reims, y a pesar de ser herida por una flecha que ella misma se arrancó del muslo, continuó combatiendo hasta que el 8 de mayo de 1429 logró romper el cerco, puso en fuga a sus enemigos y mientras se adelantaba eliminando los últimos reductos adversarios, el Delfín marchaba en la retaguardia hacia Reims, en donde el 17 de julio de 1429 fue coronado rey de Francia con el nombre de Carlos VII. Pero su misión estaba incompleta mientras no llevara al nuevo monarca hasta París y para lograrlo tenía que allanar el camino que estaba infestado de borgoñones, que eran unos franceses aliados de los enemigos, y con el mismo denuedo los combatió e incluso fue herida otra vez. Ante la resistencia ofrecida por sus oponentes, Carlos VII optó por adelantar con sus contrincantes oscuras negociaciones que le franquearon la puerta y luego de entrar a la capital, desdeñó los consejos de Santa Juana de Arco, quien le insistía en la necesidad de expulsar a los invasores del país, y a pesar de que el ingrato rey le retiró a buena parte del ejército, ella decidió pelear sin su ayuda y después de obtener pequeñas victorias y sufrir algunas derrotas, acudió a combatir a los borgoñones que tenían sitiada la ciudad de Compiègne, y el 23 de mayo de 1430, en medio del fragor de la batalla, fue derribada de su caballo y capturada. Tras varios meses de confinamiento, en los que el desalmado rey francés Carlos VII no movió un dedo para rescatarla, fue vendida por sus compatriotas borgoñones a los ingleses, que le iniciaron un juicio en el que la acusaron de bruja y hereje, dado que, como ella sostuvo en el proceso, escuchaba desde muy joven las voces de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que le ordenaban liberar a Francia, y aunque Santa Juana de Arco, nacida el 6 de enero de 1412 en Domremy, Francia, que llevaba a ella una vida de oración, ayuno y penitencia, se negó en principio a acatar estos requerimientos divinos porque no se consideraba digna de tal misión. Los mensajes se fueron haciendo tan apremiantes que no tuvo más alternativa y entonces desde los 16 años comenzó a tocar todas las puertas para llegar hasta el Delfín, pero solo un año más tarde lo logró. Estas declaraciones suyas le sirvieron de argumento a los jueces para sostener que tales voces procedían del demonio, teoría que además ellos reforzaban con el hecho de que durante la campaña militar Santa Juana de Arco usaba vestiduras de hombre, lo que a todas luces indicaba que ella obedecía a órdenes del maligno. Al final del amañado juicio, Santa Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera, sentencia que se ejecutó en la ciudad de Rouen el 30 de mayo de 1431. En 1456 se reabrió su causa y el Papa Calixto III rehabilitó su memoria. Desde entonces, se convirtió en el símbolo de la unidad francesa y fue canonizada y declarada Santa Patrona de Francia por el Papa Benedicto XV en 1920. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana de Arco que nos dé valentía para defender las causas justas, aún a riesgo de nuestras vidas. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, por nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.